Mesa de análisis. De la mañana con 38 minutos y como todos los viernes se encuentran ya aquí en este espacio nuestros queridos colegas Ana Lilia Pérez, periodista recién desempacada de Alemania. Bienvenida, muchas felicidades por tu muy merecido reconocimiento. Muchas gracias, Isaías, buen día Sebastián, buen día Fabricio. Y Fabricio Mejía, por supuesto, escritor. Muchas gracias, Fabricio, bienvenidos. Buenos días, Isaías. Muchas gracias. Pues una semana marcada por dos elementos fundamentales, diría yo, que es el tema de la renuncia de Carlos Ursúa, lo que esto implica en términos de la crisis que se dice existe en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por otro lado el asunto de Collado, de la detención del abogado Juan Collado, del que hemos estado hablando durante los últimos días e incluso esta mañana también, y lo que implica en términos de relación política, esta simbiosis a veces muy nociva entre abogados, poder político, figuras, en fin. ¿Les parece si empezamos abordando justamente este último tema, el caso Juan Collado? ¿Qué les parece de entrada su detención y lo que esto implica para una clase política que, como comentamos, pues ha sido simbiótica de una u otra manera con el poder político, ¿no? Pues yo diría que es un caso de muy alto impacto por quién es Juan Collado, a quién ha representado Juan Collado como abogado, el tipo de relaciones que tiene Juan Collado, pero además los señalamientos que se están haciendo en esta investigación que llevan ahora las autoridades, porque se inicia a partir de la peculiar denuncia de un empresario, Sergio Bustamante Figueroa, quien señala distintos actos ilegales mediante los cuales habría sido despojado de un inmueble mediante el uso de usurpación de identidad de dos personas, una afanadora y un comerciante, en una mecánica prácticamente de delincuencia organizada. Aquí se ha comentado cuál es el deber de un abogado, la ética de un abogado, y según se ha descrito en las acusaciones que hace Sergio Bustamante, pues en el caso de Juan Collado y un grupo de funcionarios de Libertad Servicios Financieros estaría incumpliendo en cualquier norma ética que debe tener un abogado, como el usar identidades falsas, el hacer un mecanismo de triangulaciones, de operación de empresas fantasma para lavar dinero. Se habla de toda una estructura de lavado de dinero con implicaciones a nivel internacional. Se habla de dinero que se habría enviado a España, a Andorra, a Suiza y otros países, y ¿Qué implica este caso además? Bueno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera tienen en este caso una oportunidad muy grande, diría yo, de llegar al fondo en muchos asuntos que ya se habían planteado en años anteriores y que no se llegó al fondo de estos temas. Me refiero a el caso Oceanografía. Hay una vinculación que se está señalando en este tema a través de Martín Díaz, familiar de un poderosísimo secretario de Hacienda en gobiernos pasados, que fue Francisco Gil Díaz, y el tipo de operaciones que se hacían en Oceanografía, el tipo de negocios que se hacían con el dinero de los ahorradores, porque hay que recordar que Servicios Libertad es el ahorro de más de 1 millón de personas. Entonces este caso se debe investigar a fondo, y sin duda va a llevar a otro tipo de actuaciones que se habrían hecho en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Me refiero específicamente a qué se hizo con la empresa Oceanografía también en tiempos en que esta fue intervenida por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, porque mucho se habló de que a esa empresa se le transfería mucho dinero y que no se hizo una administración cabal.
En este momento la autoridad tiene la oportunidad de llegar a fondo en ese tema y plantearía un asunto más, que es el negocio de los equipos de fútbol, porque aquí se habla también de irregularidades en la compra de gallos blancos, cómo se hicieron estas transferencias y el gran tema, el lavado de dinero, hasta dónde llega. Fabricio, el tema nos plantea además un símbolo que es el abogado Juan Collado, ¿no? Vemos en las caricaturas cómo lo han reflejado con sus clientes, estamos hablando desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto. ¿Qué te dice esta relación? Me recuerda mucho esta figura del abogángster, que es en el alemanismo, digamos, fue Bernabé Jurado, que igual con una institución de crédito, lavaba dinero, hacía falsificaciones de documentos, de títulos de propiedad, etcétera, y que estuvo, digamos, de la mano de todo el crecimiento de una élite económica y política durante el gobierno de Miguel Alemán, que tiene que ver con Bruno Pagliari, con Benito Trullet, con Azcárraga Milmo, con todo lo que fue, digamos, la élite al amparo de la corrupción que se formó en el alemanismo. Y teníamos esta figura del abogángster, que era Bernabé Jurado, que era el que se quedaba, por una parte, con los bienes embargados a los deudores que no podían pagar este sistema de crédito, y por otro lado, que ayudaba a defraudar a los industriales, a los comerciantes, a otras personas, e irse quedando con pues nada más ni nada menos que con la mitad de las playas de Acapulco, por ejemplo, en esa época. Y es curioso que este nuevo personaje, Juan Collado, sea un poco la repetición del abogángster, nada más que ya en el salinismo, ¿no? Está implicado Salinas de Gortari, está implicado Enrique Peña Nieto, los hijos de Marta Sagún a través de Oceanografía, y tienes, digamos, un caso, digamos, todos los que hemos leído sobre Bernabé Jurado, el abogángster, pues es un poco la picaresca de esta idea, digamos, de que ser abogado no es pensar en la justicia, sino en pensar en ganar, ¿no? Y vemos ahora este caso que es como un cubo de Rubik, yo lo veo así como un cubo de Rubik, donde para donde le des vuelta, hay algo que algún proceso y alguna persona influyente de los gobiernos de Salinas hasta el de Peña Nieto que está implicado, ¿no? Y entonces depende de cómo lo gires, puedes ir a Oceanografía, puedes ir a la campaña de Peña, puedes ir a el negocio de lavado de dinero de Salinas de Gortari, ¿no? Así es. Un punto muy importante que aquí ha planteado Fabricio, también se menciona el cómo millones de pesos se habrían usado para financiar campañas políticas. Es decir, son muchos hilos de esta gran madeja, y otro gran asunto es el tipo de negocios que se hicieron a través también de Libertad Servicios Financieros, en los cuales quien está presentando esta denuncia o la denuncia de la que surge la investigación que ahora tienen las autoridades federales, habla de negocios con cadenas hoteleras, con empresas navieras, con empresas que han prestado servicios al propio gobierno, en las que habría irregularidades. Es decir, el asunto de Juan Collado nos puede llevar a múltiples implicaciones que el gobierno debe investigar para agotar estos temas. Y aquí viene otro gran asunto. Se llegó a un punto en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá investigar a Enrique Peña Nieto porque está señalado en esta acusación. Así es uno de los grandes retos y una de las grandes preguntas que todos nos hacemos, porque efectivamente a partir de esta acusación contra Juan Collado empiezan a salir, como ustedes lo han comentado oportunamente, muchos nombres, entre ellos el del expresidente Carlos Salinas de Gortari, entre ellos el de Enrique Peña Nieto, ya en su momento también Mauricio Curi, actual coordinador de los senadores de Acción Nacional, pues se ha deslinado, dijo: yo desde 2005 no tengo nada que ver con esa empresa. El presidente actual de la CONAGO, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, también está implicado en toda esta red que, como usted nos comenta, es efectivamente un cubo en donde para se le mueva hay implicaciones de toda naturaleza, ¿no? ¿Ustedes creen que esta sea la oportunidad de la administración
de Andrés Manuel López Obrador para ir finalmente a sancionar los casos de corrupción del pasado, empezando por el pasado inmediato que fue apenas en diciembre anterior, es decir, Enrique Peña Nieto? Bueno, el presidente habló en muchas etapas de su trayectoria de la mafia del poder. Y aquí, como se está planteando en esta denuncia, y según el avance en las investigaciones que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, que se está planteando también en la orden de aprehensión que se giró contra Juan Collado y algunos otros ejecutivos de Libertad Servicios Financieros, pues estaríamos hablando de algo así. De manera que se debe llegar hasta las últimas consecuencias en este asunto. Yo creo que es un tema que brinda la oportunidad para demostrar que se aplicará la ley, la justicia en este país, y que se debe hacer con absoluta legalidad. Es decir, no puede haber una justicia selectiva, y este caso ofrece muchas aristas para llegar a fondo en muchos asuntos que han dañado al país. Para empezar, el que es, en este dinero, en este caso está el dinero de millones de ahorradores. Se le debe una explicación, una investigación para toda esa gente que ha sido afectada directamente por este tipo de maquinaciones, pero además el tráfico de influencias, lo que aquí ya se ha planteado. Yo creo que estamos ante un caso de muy alto impacto y que dependerá de hasta dónde quiera llegar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía con la independencia que ha planteado, y que todos queremos creer en que será una Fiscalía independiente para llegar hasta sus últimas consecuencias en este tema. Así es. Al parecer se está cerrando la pinza, Fabricio, porque por un lado sale Juan Collado, sale la mención, sale el nombre de Enrique Peña Nieto, pero en su momento Emilio Lozoya, a través de su abogado, Javier Cuello Trejo, ha mencionado también, y se le ha exigido que se les cite a comparecer, que se les llame tanto a él como a Luis Videgaray para que expliquen justamente todo lo que tuvieron que ver con el tema de agronitrogenados. Es decir, pareciera que no hay manera, y que todos los caminos de este enorme laberinto de corrupción están llevando al antiguo inquilino de Los Pinos. Fabricio, ¿crees que sea justamente hacia allá donde nos dirigimos, hacia Enrique Peña Nieto? Creo que eso es a lo que se refería el presidente López Obrador cuando dijo que no iba a meter a la cárcel a chivos expiatorios. No, se refería a este tipo de acciones que se hicieron, por ejemplo, que Salinas hizo cuando metió a la cárcel a La Quina, o que se hizo cuando se metió a la cárcel a Elbester Gordillo, que era deshacerse de un enemigo político pretextando una lucha contra la corrupción. Y creo que en este caso a lo que se refiere el presidente es al proceso completo, donde pues si te lleva a Enrique Peña Nieto y te lleva a Romero Deschamps, tampoco hay que olvidarlo, que es el abogado de Romero Deschamps, o te lleva al financiamiento de campañas, o te lleva a la compra de los gallos blancos del Querétaro, al gobierno de Querétaro, a la defraudación de este millón de ahorradores. Es decir, que es un proceso completo, ¿no? Y entonces pagará quien tiene que pagar. Ahora, yo no sé si por el lado, digamos, de la élite política eso sea bien visto o no. Lo que sí puedo decir es que por el lado de los que votamos por esa cuarta transformación, bueno, pues una de las cosas que votamos, además de la transparencia en estos procesos, es que se haga justicia. Y lo que quiere decir que se haga justicia exactamente es que un juez califique todos estos delitos y dicte una sentencia, ¿no? Hasta ahí tenemos que llegar, ¿no? Sin vendetas, no se trata de eso, simplemente aplicar la ley y la justicia, ¿no? Se trata, y hasta donde yo he visto en la orden de aprehensión que se dictó, hay muchos elementos que tienen sustento, sobre todo en el tema del lavado de dinero. Se habla ya de las transferencias, cómo se habrían hecho, pero el ir más allá implicaría el tipo de negocios que se hicieron a través de esta institución financiera por mucho tiempo, porque no es la primera vez que se planteaba que había irregularidades en esta institución financiera. Sin embargo, ahora se tiene un expediente que parece sólido. Bueno, ya hay algunas detenciones, entonces se trata de que se llegue al fondo de los asuntos. Así es.
Y precisamente esta detención se dio horas después de la carta de renuncia del secretario, bueno, el que era secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que se dio la mañana del martes, de este martes, y es uno de los temas también que queríamos tocar en esta mesa de análisis. Fabricio, Ana Lilia, ¿qué les dice esta carta de renuncia que es tan fuerte, tan contundente de un funcionario público de primer orden en el gabinete de López Obrador? Bueno, yo diría que primero nos habla de diferencias internas, eso es algo evidente, pero a mí me parece que en la responsabilidad que asumen los funcionarios públicos, Carlos Ursúa nos debe una explicación de una carta que planteó temas muy delicados, pero creo que pudo haber sido más explícito en los argumentos que se estaban planteando en su carta. Los mexicanos requerimos de funcionarios que tengan un compromiso que vaya incluso más allá de los intereses o diferencias que puede haber dentro de un gabinete, y eso es parte de asumir una responsabilidad como funcionario público. Me refiero a que pudo explicar estos argumentos, no lo hizo, hace señalamientos muy graves que no pueden tampoco pasarse de largo. ¿Qué quiero decir? Bueno, que el gobierno tiene la obligación de explicarnos o de investigar los señalamientos que se hacía sobre el supuesto tráfico de influencias dentro del gabinete. ¿Y ustedes ven viable esto? ¿Tú lo ves viable, Fabricio, que sepamos cuáles son las razones históricas, las razones verdaderas de la dimisión de Carlos Ursúa? Hablaba de funcionarios que tienen claro conflicto de interés, hablaba de imposición de funcionarios que no tienen ningún conocimiento de la hacienda pública en la dependencia que se encarga justamente de la hacienda pública, y también de esta toma de decisiones inadecuada que dice no estaba llevando a buen puerto al país, frente a declaraciones del presidente López Obrador. Decía lo que estaba haciendo Ursúa era copiar el modelo neoliberal que bien pudiese haberse adjudicado en su momento a José Antonio Meade o a cualquiera otro, ¿no? Pues sí, lo extraño, además de lo que señala Ana Lilia, de que Ursúa nos debe una explicación de a quién se refería, porque lo que causó la carta fue que ahora ya hay candidatos de quién podría ser el que está traficando influencias, hay candidatos de quién está obstaculizando la tarea de Hacienda, pero lo cierto es, bueno, para empezar, yo creo que no es un cisma, digamos, como se planteó en el gabinete de López Obrador, porque justo los mismos actos de esta obra ya los habíamos visto cuando López Obrador fue alcalde de la Ciudad de México. Él empieza con un secretario de Finanzas en el DF, que es Gustavo Ponce, lo agarran en Las Vegas, entonces renuncia, y luego ya pues va a la cárcel. Sigue Carlos Ursúa y después Arturo Herrera, igualito que ahora, digamos, salvo lo de Ponce. Entonces, porque Herrera es alumno de Ursúa en el Banco Mundial. Son de la misma, digamos, estructura técnica, y lo que sí hay que decir es que hay un problema de subejercicio en el gobierno de López Obrador. El presupuesto ha tenido tantos obstáculos para poder ser gastado por efectivamente los problemas de corrupción que había en el gobierno de Peña Nieto, porque la estructura burocrática del gobierno en general está hecha no para servir, sino para servirse. Había que cambiar todo eso, y estamos a mediados del año y muchos sectores tienen su ejercicio presupuestal. Entonces, creo que no habrá un cambio de política económica, me parece que será el mismo, pensando que uno es alumno del otro. Creo que el tema de quién es más neoliberal que el otro no viene al caso. Se ha dicho, y esas son las cosas que causó Ursúa, digamos, ya es la especulación sobre la especulación, pero bueno, se ha dicho que quizás el centro del asunto sea la construcción de Dos Bocas, ¿no? Que es, digamos, el gran proyecto de saneamiento de Pemex y del agro mexicano, porque se producirán entonces más fertilizantes y otros productos, en el cual, digamos, están enfrentados neoliberales de izquierda y neoliberales de derecha,
para ver si se construye o no se construye. Eso es una decisión presidencial de que sí se va a construir una nueva refinería. Entonces, pero todas estas son especulaciones hasta que Ursúa no diga a quién se refirió. Ahora, yo creo que él quiso dejar esa bomba ahí para que entre el humo se pelearan ahí los que se están peleando dentro del gabinete de López Obrador y dentro de el propio partido Morena, ¿no? Entonces, pero sí habría que pedirle a Ursúa una explicación y que de los nombres y cuáles fueron las circunstancias de su renuncia, ¿no? Que iba a ser un sábado y luego no fue. Se ¿no? le adelantaron. Sí. Sí, lo cierto es que este tipo de cosas no se registraban antes, ¿no? En la cultura priista, por lo menos, nadie le renunciaba al presidente de la República. Y lo que vamos a ver es que salió de control. Esto, Ana Lilia, ¿qué te dice? Parece que dentro del Palacio Nacional hay un debate fuerte, incluso con el presidente de la República. Sí, estas pugnas palaciegas que, como comentábamos, antes no se hablaba de esto, los periodistas éramos quienes investigábamos por ahí. Por ejemplo, yo recuerdo que en tiempos de Vicente Fox había pugnas palaciegas también entre varios grupos ahí en Los Pinos, y éramos los periodistas quienes lo indagábamos. Ahí había pugnas porque se comentaba, algunos secretarios de Estado estaban incómodos con el tráfico de influencias que hacían los hijastros del presidente en Petróleos Mexicanos. Ese era un tema que había generado la división, sin embargo no era algo tan visible. Ahora se han presentado renuncias mediante cartas que bueno, en el caso de Ursúa sí me parece que debían haberse hecho más explícitas estas explicaciones, sobre todo por el tema de la responsabilidad que se asume como funcionario, pero además sería muy sano también para el gobierno que se indagara ese tipo de supuestos que plantea Ursúa, sobre todo hoy, en estos días que los indicadores económicos pues no son muy favorables para el propio gobierno. Se está hablando de una política económica que no está funcionando. El gobierno tiene la obligación de hacer una revisión, y esa revisión debe ser permanente, y si algo no está funcionando pues se debe corregir, porque se puede llevar entre las patas a todo el país, y ahorita estamos hablando de un momento muy delicado en cuestión de la solidez de la economía. Así es, y la Secretaría de la Función Pública debiera de estar ya en estos momentos iniciando las investigaciones, como algunos otros actores han demandado, para decir, a ver, ¿dónde está el conflicto de interés y quiénes son los responsables de la misma, ¿no? Como ya lo comentan, algunos se han puesto el saco, otros también han trascendido a los medios. El propio presidente López Obrador puso nombre y apellido en la conferencia del día siguiente, cuando habló de Alfonso Romo, cuando habló de Raquel Buelrostro. Ese mismo día, en este espacio, con Carmen Aristegui, Rocío Nales, secretaria de Energía, pidió hablar y dijo, a ver, yo no tengo nada que ver con la renuncia de Carlos Ursúa, pero sí habló también de hay una fobia, y ella lo menciona, hay una fobia hacia la política energética que se está implementando. Pues esto habla justamente de estos situaciones de tirantez al interior de la propia administración, que no es sano, pero que sí, como ustedes lo comentan, deben de indagarse para deslindar responsabilidades, ¿no? Sí, yo creo que también, ya entrados en gastos, Ursúa nos debería de explicar el subejercicio, es decir, por qué muchos de los, hay algunos muy visibles, por ejemplo, todo el asunto del IMER, las medicinas, etcétera, que tienen que ver con, más allá de la lucha contra la corrupción, tienen que ver con cierta retención del gasto, que es una de las funciones de Hacienda. Digamos, es muy fácil, Hacienda es recauda, gasta y se endeuda, ¿no? Y entonces el gasto es lo que está contenido, no se va a endeudar el país este año, y que nos diga también por qué se han afectado áreas, digamos, pareciera que sin mucho sustento, digamos, de la lucha contra la corrupción. Sí, ¿por qué se afectó, por ejemplo, al IMER, que no tiene mayor problema, ¿no? ¿Por qué se le retiene eso? Y hay otros sectores que no han salido,
porque son más institucionales, donde hay, por ejemplo, deudas que no se han pagado desde el sexenio pasado, que se tienen que pagar, y tienes ahí una situación como de muchísima restricción, y que yo espero que con la renuncia de Ursúa cambie y empiece a fluir a mediados del año un recurso que debió de haber empezado desde principios del año, ¿no? Ahora, no sé si a ustedes les llame mucho la atención, algo que que por lo menos en lo personal sí fue, viene la renuncia de Germán Martínez al Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo hace también a través de Twitter, mediante una carta muy extensa, 20 y tantas páginas. Y se quejaba de que Hacienda lo castigaba. Exacto. Y se quejaba de funcionarios, delegados que le estaba imponiendo Hacienda al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora viene la renuncia del secretario de Hacienda, donde dice: a mí me imponían funcionarios que no tienen nada que ver con la hacienda pública, que no conocían y que estaban allí. Entonces, la pregunta, por lo menos, no sé, yo se las expongo aquí a ustedes y ayúdenos a tratar de ver si es por ahí el asunto. Entonces, ¿quién es el secretario de Hacienda de esta administración? Es decir, si Germán Martínez se queja de Hacienda y Hacienda se queja de sí misma, diciendo me están imponiendo, o sea, el IMSS dice me imponen funcionarios desde Hacienda, Hacienda me dice me ponen funcionarios en la propia Secretaría de Hacienda. ¿Quién manda en Hacienda? ¿Quién es el responsable de las finanzas públicas de este país? No sé si a ustedes les llame la atención algo así. Pues sí, y es evidente que la presidencia tiene que revisar lo que está ocurriendo en Hacienda. Ha habido señalamientos, el tema del subejercicio no es un tema menor, claro. El subejercicio es un tema muy grave, y lo que yo he percibido en algunos sectores de la función pública, en algunas dependencias, es que hay funcionarios que están temerosos de la toma de decisiones que tienen en su ejercicio cotidiano, porque puede ser incompatible con las nuevas directrices. Es evidente que no ha terminado de cuajar el proyecto que quiere el actual gobierno, y se tiene que hacer una revisión. Se ha señalado de un problema dentro de Hacienda, el secretario renuncia porque él habla de que hay influencias ahí y que no se está llevando a gente que no tiene conocimiento. Bueno, se necesita una investigación. Así es, porque pues entonces, ¿quién está tomando las decisiones, no? Ahora, de temas tan importantes. Normalmente, digamos, si tú aceptas ser el secretario de Hacienda, bueno, sabes que dependes del nombramiento del presidente de la República, es parte de la rama ejecutiva, pero no vas a aceptar que te impongan gente que vas a tener a tu cargo, y si lo aceptaste, pues tienes que vivir con ello. Lo que creo que no se vale del lado de Ursúa es a la mitad del río decir, bueno, yo ya no estuve de acuerdo con esto, ¿no? Es decir, ahí hay una historia que todavía no nos han contado de quién está diciendo qué cosas, y nos había dado la impresión, como dices, Isaías, la renuncia de Germán Martínez Cázares al IMSS nos había dado la impresión de que Ursúa era un secretario de Hacienda férreo, que intervenía, todopoderoso, ¿no? Que intervenía en todas las áreas y que estaba cuidando la austeridad republicana al 100%, y luego resulta que este secretario de Hacienda férreo se va porque no era tan férreo, le habían impuesto mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una historia que nos tienen que contar, ¿no? Porque lo que se provocó fue un exceso de especulación, y ya las acusaciones, hoy estuve viendo varios columnistas ya, que si el SAT y que si, no, ya todo mundo quiere, digamos, ya tírenle a su enemigo favorito, ¿no? Sí, sí, y eso no es sano, ¿no? Como ustedes viendo que están comentando, también la situación económica actual del país no da para una situación de esta naturaleza, ¿no? Pues estamos hablando de la secretaría más importante en función del nuevo proyecto, del nuevo modelo económico que se pretende implantar. No puedes tener una secretaría de Hacienda que tenga esta división interna, que tenga esta falta de claridad en lo que se está aplicando. Se debe una explicación a la ciudadanía. Ajá. Algo que también salió a relucir en función de todo esto, y que lo expuso el propio presidente López Obrador al día siguiente de la renuncia de Ursúa, es el asunto del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ver con
la meta, el objetivo de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, en ese documento se plasma hacia dónde quiere conducir al país durante los próximos durante los próximos años, pero incluso más allá. Digo, hay una reingeniería, ha hablado de un cambio de régimen, no de un cambio de gobierno, no de un cambio de forma, ¿no? Sino de fondo, y se están sentando las bases y ha habido ya modificaciones legales aprobadas por el Congreso en ese sentido. Pero si el presidente López Obrador dice, Carlos Ursúa de repente me estaba presentando un plan de desarrollo inaceptable porque era neoliberal, esto significa también que dentro del propio gabinete hay gente que de una u otra manera o no ha acabado de entender hacia dónde va esta administración, o que hay pugnas muy fuertes también para decir, no, es que sí se puede hasta acá, una decisión de esta naturaleza podría traernos conflictos, incluso de controversias internacionales en materia de comercio, en fin, no sé, pero sí habla pues de visiones que pareciera que no comparten todos, ¿no? Y además pues siendo el secretario de Hacienda cabeza de sector hacendario y financiero del país, pues sí me parece muy grave, ¿no? Que el presidente diga, Carlos Ursúa no entendió, presentó un plan de desarrollo que no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y eso creo que también ha quedado ahí velado, pero que tiene mucho que ver con el fondo de la razón por la cual Ursúa sale de esta administración, ¿no? Sí, yo creo que el fondo del asunto, y lo decía un poco Ana Lilia, es estamos transitando la coincidencia entre el triunfo de López Obrador y el fin del modelo neoliberal ortodoxo, digamos, se encuentran en México en ese momento. Entonces, lo que tienes que diseñar es un país, como ya le llaman, post-neoliberal. Es decir, tienes que inventar un nuevo Estado mexicano que atienda las necesidades de todos los sectores abandonados por el neoliberalismo. Creo que queda clarísimo en el caso de la reestructura de Pemex, ¿no? Y la construcción de Dos Bocas, donde esto tiene que ver con el campo, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo de la suficiencia alimentaria, tiene que ver con dejar de importar alimentos y de darle a los campesinos que han estado olvidados durante 36 años una perspectiva de futuro. Creo que esas son las cosas que Ursúa no acabó de entender, es decir, creo que sí hay un cambio en el mundo entre el fin del neoliberalismo ortodoxo, del Fondo Monetario Internacional, cuando el Fondo Monetario Internacional funcionaba, es decir, ahora tienes un caso paradigmático como el de Argentina, donde han hecho exactamente todo lo que les ha pedido el Fondo Monetario Internacional y no han logrado salir de la crisis, y le deben el 60% de la deuda al fondo de los países del mundo, al Fondo Monetario, es Argentina. Es decir, tienes el fin de estos modelos, de estas ortodoxias, de estas casi actos de fe del neoliberalismo, y tenemos que transitar hacia un mundo post-neoliberal, que quiere decir un mundo menos global, necesariamente, donde tienes que rescatar ideas como la autosuficiencia alimentaria, como el asunto de la migración, ¿no? Y que efectivamente eso se tiene que reflejar en cierta forma de recaudar y en cierta forma de gastar, ¿no? Así es. Pues si nos permiten, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a un resumen informativo y regresamos con las conclusiones finales de lo que ha significado una semana muy intensa en términos informativos. El martes estábamos aquí vueltos locos porque de repente empezó a salir el asunto de Ursúa, que si llegaba Herrera, que si había otros nombres, en fin, luego la detención de Collado, en fin, vale la pena creo que hagamos una reflexión final sobre lo que ha significado esta semana. Y yo les dejaría esta pregunta en la mesa para quizás abordarla después del corte, que tiene que ver exactamente este modelo post-neoliberal. ¿Qué significa? ¿Qué la socialdemocracia también quedó allí como un intento pues de un modelo que pudiera sustituir a esta forma de entender la economía, en donde era el mercado el que dictaba las directrices, donde organismos como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial eran las que establecían cómo podía un país resolver o no su deuda, endeudándolos mucho más.
¿Y hacia dónde vamos? Pues, o sea, ¿cuál es el camino a seguir en la construcción? Sobre todo, pues, tomando en cuenta los antecedentes del presidente López Obrador, de lo que se ha significado su lucha, y hacia dónde podría ir México en el futuro. Imaginemos, pues, después de la pausa, si nos permiten, qué tipo de modelo puede seguir la economía nacional para garantizar su desarrollo, su crecimiento, sin pelearse, sin convertirse en una isla, pero al mismo tiempo dando justicia social, que creo que es el gran reto. Vamos a estar 10 de la mañana con 19 minutos, continuamos aquí en Aristegui en vivo y dejamos antes de este corte una pregunta aquí en la mesa de tratar de visualizar qué tipo de modelo económico puede seguir, económico-social puede seguir este país, tomando en cuenta que ya pues evidentemente el objetivo y una de las razones por las cuales la gente de manera masiva dio su respaldo al presidente López Obrador fue terminar con el neoliberalismo, pero al mismo tiempo pues tratar de encontrar una forma de cómo garantizar crecimiento sin pelearnos con el exterior y al mismo tiempo garantizar esta justicia social que tantos sectores de la población en nuestro país están anhelando. ¿Cómo se imaginan ustedes ese modelo? ¿Cómo podría ser? Pues la respuesta es, digamos, más compleja de lo que parece. Es decir, venimos de una manera de pensar de la Guerra Fría, ¿no? Uh-huh. Que era o el Estado o el mercado. Y ahora pasamos del O al I. Es decir, hay cosas que pueden convivir, ¿no? Se ha convertido esta sociedad después de la primera globalización del siglo XXI, fue una globalización de mercancías, no de seres humanos, fue una globalización tecnológica, de no presencial, digamos, como le llaman ahora. Esa globalización llegó a su término y demostró una cosa fundamental. El mercado deja fuera, porque es un mercado que tiende hacia el monopolio, tiende hacia las corporaciones gigantescas, a las corporaciones además donde ya no sabemos quién dirige, ¿no? Quién es realmente el dueño. Ese modelo dejó fuera, en el caso de México, claramente, a comunidades indígenas, a los llamados ninis, a las mujeres que sostienen una casa en 1/3 de los hogares del país, y el nuevo modelo, digamos, tendría que recobrar las funciones del Estado sin ser un Estado dispendioso. Ese es digamos, el mote de populismo que le pusieron al gobierno de López Obrador en la campaña, pues no aplica, porque no es un Estado dispendioso, es un Estado mínimo como el neoliberal, pero que interviene en las funciones más que tienen más repercusión como Estado, ¿no? Que es el tema de la seguridad, el tema de los programas sociales, de tratar de igualar lo que es desigual, digamos, el tema de la equidad, digamos, igualar a los desiguales, ¿no? Con un trato diferenciado. Entonces, ahí vamos a ver cosas de un nuevo modelo que será interesante ver si funcionan, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cobrar los impuestos más a las corporaciones, más a los ricos que a los pobres, vamos a ver cómo funciona eso. El tema de la lucha contra la corrupción es un tema continental, ¿no? Está en toda América Latina. Y por otra parte, digamos, el Estado mexicano, en el caso de López Obrador, retoma la construcción de refinerías y retoma cierto control sobre lo que se considera seguridad nacional y soberanía, ¿no? Que es, en este caso sería el asunto de la petroquímica, ¿no? Y del petróleo. Así es. Ana Lilia. Bueno, creo que muchos lineamientos que se han planteado suenan muy idealistas frente a la realidad del país que tenemos actualmente y la realidad del país que se dejó en gobiernos anteriores.
el hacer un México autosuficiente en muchos sectores creo que es necesario, creo que es algo muy positivo. Sin embargo, se choca con la realidad, y la muestra la tenemos en la reacción que se tuvo frente al intento de imposición de los aranceles del gobierno de Donald Trump, que hizo que se modificara toda la agenda de seguridad interna, con el debut de la Guardia Nacional para servir como un grupo que frena la entrada, el flujo de migrantes, y no un grupo que se crea para efectos de la seguridad pública interna. Es decir, hay muy buenas intenciones, pero se está enfrentando, se está viendo cómo la realidad supera esas buenas intenciones. Ahora, el cambio de régimen que se plantea no es algo que pueda ocurrir de la noche a la mañana. En muchos sectores, el tema de la justicia social, el tema de los vacíos de autoridad, donde el Estado dejó de tener presencia y que esa presencia la suplió la criminalidad en muchos estados, también es un tema ahí pendiente. Hay iniciativas muy interesantes que se están planteando de el desarrollo integral. Creo que eso es muy positivo, el cómo hacer frente, por ejemplo, a la criminalidad desde las raíces que generan esa situación de criminalidad o de inseguridad. Eso es algo que no se atendió por mucho tiempo y ahora se está buscando atender. Sin embargo, creo que todavía hay mucho que replantear, y el gobierno debe ser sensible a replantear lo realista que resulta cada una de sus iniciativas. Y me refiero, por ejemplo, en el tema de los recortes que tanto se han cuestionado. Los recortes parece que se han hecho sin un diagnóstico previo, sin una investigación muy a fondo del tipo de recortes que se están aplicando, lo que ha generado la inconformidad de muchos sectores. Creo que debe haber sensibilidad también para el cómo se replantean esas iniciativas, el tema hacendario, cómo se replantea el proyecto que se va a impulsar para Petróleos Mexicanos, que es uno de los pilares que tiene el nuevo gobierno, ahora que se está pensando en el plan de negocios que se hará público en breve. Pues también se debe hablar de un plan que sea realista. Es decir, una cosa es lo que puede creer o puede querer el presidente, pero también eso debe aterrizar con la realidad, y la realidad no solo de México, sino la realidad en un contexto global. No se puede dejar fuera la situación que se tiene a nivel regional, a nivel internacional. Es decir, México depende mucho también del comercio exterior, por ejemplo. Sin embargo, para que se llegue a esa autosuficiencia de la que se ha hablado, falta mucho tiempo. Lo que yo diría finalmente es que el gabinete, el gobierno debe ser sensible a la evaluación, a la autoevaluación, a la autocrítica, para que puedan ofrecer proyectos sensatos y proyectos y planes que sean efectivos para la ciudadanía. Los ciudadanos necesitamos toma de decisiones responsables que resulten en beneficio de todo el país, más allá de diferencias o no que pueda haber dentro del gabinete. Así es. Como siempre, un placer enorme poder conversar con ustedes. Ana Lilia Pérez, muchas gracias. Gracias. Mauricio Mejía, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.